Buen día, señor Bernard Chiver. Bienvenido a Management Talks. Muy buenos días, Dan Robert. Muchas gracias una vez más por tu gran hospitalidad, complicidad y por brindarme la oportunidad de participar una vez más en Management Talks Perú. Gracias a usted. Señor Bernard, quisiéramos iniciar por la parte, llamémosle así, de la definición, que nos brinde su opinión o nos comparta la definición de qué es el pensamiento crítico y por qué cree que es importante en el entorno laboral actual. Y por allí tal vez nos dé algunos matices, unas pinceladas de cómo es el entorno laboral actual, qué características tiene. Cuando hablamos de pensamiento crítico, al igual que pensamiento positivo, constructivo, etcétera, etcétera, muchas veces tendemos a tirar de una definición personal subjetiva. En este caso, a mí me gustaría definir tan solo para la entrevista de hoy, para justo el entorno en el que nos estamos moviendo, el entorno laboral, empresarial, el pensamiento crítico como la capacidad de evaluar la información de manera objetiva y sistemática, lo cual, claro, nos permite tomar decisiones mejor fundamentadas. En cuanto al entorno laboral actual, todos sabemos que está marcado por un exceso de información, una sobreinformación y lógicamente también por rápidos, lo vemos cada vez más, cambios tecnológicos. Y ahí sí, en estos momentos creo que es esencial poder filtrar lo relevante, evitar los sesgos. Tenemos todos nuestros filtros cognitivos que utilizamos para una mejor y quizá más rápida toma de decisiones. Y de esta manera, si lo hacemos bien, podemos tomar decisiones estratégicas y sostenibles a largo plazo, huyendo un poco de ese cortoplacismo que tanto gobierna o tanto rige la actividad empresarial hoy en día. Y aquí sí, esto significa que para las empresas y sobre todo también para las personas dentro de las empresas, mejora la capacidad de adaptación y también nos permite identificar como empresarios, como empresas, como empleados, como personas, oportunidades, prever riesgos y ya no solo responder de manera táctica, a corto plazo, sino de manera estratégica a medio y largo plazo. De aquí sí, me gustaría destacar que las empresas y las personas, los directivos que valoran las ideas bien argumentadas, minimizamos las decisiones impulsivas. Y aquí es donde el pensamiento crítico se convierte en un activo fundamental para el éxito de cualquier persona y, lógicamente, cualquier organización en mercados altamente competitivos hoy en día. Para no entrar en la definición de Buca y Bani, ¿sabes? Pero sí, yo creo que hace falta una dosis considerable hoy en día de pensamiento crítico. Señor Bernard, usted hizo mención de la palabra cortoplacismo por parte del empresariado actual. ¿Cree usted que tiene alguna relación o es una consecuencia de haber experimentado una pandemia y también de la velocidad con la que en este momento está avanzando la tecnología? Lo más visible es la inteligencia artificial, por ejemplo. A ver, creo que es un poco las dos cosas. Es como la pregunta, ¿quién estuvo primero, el huevo o la gallina? A ver, todos sabemos que es primero la célula, o sea, es decir, el símil del huevo, ¿no? Y se fue desarrollando hasta que luego fuera también un poco que se pueda recrear el mismo. Un poco ahí como también decía Maslow, ¿no? Nos hemos convertido ya en una especie autoevolucionadora. Entonces, cuando hablamos del cortoplacismo y la relación con la pandemia, tenemos que ir un poquito quizá más adelante, y es decir, qué es lo que también ha generado la pandemia. Y aquí sí ya estamos de lleno en que es resultado quizá también trágico y lamentable resultado de ese cambio de estrategias de largo a medio plazo, cada vez a más corto plazo, y la pandemia lo único que ha hecho ha sido destaparlo y acelerarlo. Ha sido un catalizador tremendo y creo que estamos llamados a reflexionar, a parar, como suelo decir yo siempre en mis coloquios, suelo mencionar y destacar para, piensa, actúa, un poco como cuando nos encontramos ante un... Sabes que mi otra faceta, o sea, en este momento estoy colaborando en el desarrollo de un programa de formación a nivel internacional para la Fundación Internacional del Automóvil, la FIA, y para UNITAR de Naciones Unidas, para contener un poco la pandemia, la epidemia de accidentes de tráfico y muertes por accidentes de tráfico. Y ahí siempre suelo decir también en los accidentes,
piensa y actúa, y no al revés. La gente tiende a actuar impulsivamente, precipitadamente, y con lo cual los resultados que obtenemos son todo menos óptimos. Y sí, están las dos, van un poco de la mano. Perfecto, señor Bernard. Entonces, pasemos a la siguiente consulta. ¿Cómo puede el pensamiento crítico influir en la toma de decisiones en una empresa? Te devuelvo la pregunta al revés y digo, si buscásemos un antónimo del pensamiento crítico, digo, bueno, vamos a utilizar para la entrevista de hoy el pensamiento impulsivo. Y entonces digo, ¿cómo puede influir el pensamiento impulsivo en las empresas? Cortoplacismo, decisiones rápidas, decisiones superficiales, decisiones sin tener en cuenta los diferentes contextos, otras opciones, otras variables. Entonces digo, ahora le doy la vuelta. ¿Cómo nos puede apoyar aquí el pensamiento crítico? O sea, influye significativamente en la toma de decisiones porque nos ofrece un marco riguroso para evaluar opciones. Aquí sí, los líderes y los empleados que apliquen y consecuencias de las decisiones y evaluando la validez de la información. O sea, tendemos a dar por válidas las cosas demasiado pronto. Lo vimos un poco también, ojo, que es algo que también vino de la pandemia, donde nos saltamos todos los protocolos sanitarios en la evolución, el desarrollo de vacunas medio largo plazo y se hizo algo a muy corto plazo, ¿no? Y aquí, si volvemos al pensamiento crítico, este proceso reduce considerablemente el riesgo de tomar decisiones erróneas causadas por sesgos, por impulsos o simplemente por falta del análisis. Estamos en una época en donde se está haciendo mucha campaña en contra del análisis. El parálisis por el análisis. Y digo, sí, perdona. Pero si no hacemos un análisis previo y estamos simplemente fomentando la acción, es como decir, olvídate de la planificación, olvídate de la estrategia, pasa solo a tácticas. Perdona, las tácticas se basan en una estrategia que a su vez también luego se basa en esa planificación específica. Y ahí es donde el pensamiento crítico nos ayuda a evitar seguir ciegamente tendencias o aceptar la información sin cuestionar. Y aquí estamos llamados a investigar la relevancia y coherencia con relación a los objetivos estratégicos de la empresa. Esto, al final, y con esto cierro, resulta en decisiones más alineadas con la visión de la organización y tienen, lógicamente, una mayor probabilidad de éxito, mientras que al revés, las decisiones impulsivas muchas veces tienen una mayor probabilidad de fracaso. Perfecto. Señor Bernard, ¿qué habilidades específicas relacionadas con el pensamiento crítico considera usted que son esenciales para los líderes empresariales tanto en España como en Latinoamérica? Es un poco una caja de Pandora, Dan Robert. A ver, yo para mí, digamos aquí, me gustaría destacar sobre todo la capacidad analítica. También, ya que esta capacidad nos permite desglosar, desgranar información compleja. Acuérdate, VUCA, entornos complejos, VANIS también, incomprensibles y no lineales, nos permite también una mejor evaluación de las evidencias, de las constancias que tenemos y, lógicamente, nos ayuda a diferenciar hechos de opiniones. Y aquí entra muy en juego también, fomentando el pensamiento crítico, también promocionamos la imparcialidad. Y esta imparcialidad u objetividad es crucial para evitar nuestros propios sesgos, tanto los individuales como los organizacionales. Y aquí juega un papel fundamental que siempre sabes que lo destaco, no me canso nunca de decirlo, todo es comunicación, todo comunica. Y aquí sí, la comunicación efectiva es lógicamente también fundamental para poder transmitir claramente las decisiones bien argumentadas y a su vez, antes de esa comunicación, estamos llamados a la reflexión para aprender de las experiencias previas y ajustar los procesos. O sea, yo creo que aquí sí es importante
porque es justo lo que los líderes necesitan para tomar las decisiones basadas en información precisa, contrastada y poder guiar a sus equipos, sus empleados, hacia mejores resultados. Señor Bernard, como para hacer un paréntesis de un tema relevante que usted acaba de mencionar, en este tema de las habilidades específicas, quisiera tomar la comunicación. Según su experiencia, eh, ¿cómo una persona puede evaluar si está comunicando bien, ¿no? O sea, no solamente se comunica a través de las palabras, sino también el cuerpo comunica. ¿Qué recomendación usted le puede dar a estos líderes, ¿no? Para poder hacerse un checklist, llamémosle así, Sí. de, oye, ¿qué tan eficiente es mi comunicación? Tenemos varios puntos que podemos formar. O sea, tú sabes que yo también facilito espacios de alto rendimiento y alto impacto en lo que es la comunicación, la resolución de conflictos, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y yo antes también entrenaba a directivos, altos cargos, oradores también, a presentadores de medios de comunicación en lo que es la comunicación. Y aquí no hay libro que valga. O sea, es importante, son imprescindibles la lectura, el aprendizaje académico, es decir, aprenderse en las teorías, pero la comunicación es aplicación pura y dura, es práctica, práctica, práctica. Y como todo aquello que queremos llegar a tener una maestría, no quiero hacer referencia al libro las 10.000 horas para acceder a la excelencia, pero sí es la práctica y la retroalimentación, es el feedback. Pregunta. Al principio siempre, oye, ¿se ha entendido lo que he dicho? ¿Qué opinas? ¿Qué has comprendido? ¿Qué crees que he querido decir? Y suena muy tonto, pero yo muchas veces también, cuando a mí me entrenaron como orador, o sea, en aquella época no teníamos móviles con cámaras, el tema de las cámaras era también muy caro, pero hacíamos role-playing, muchos juegos de roles, nos tocaba ensayar delante del espejo para tomar conciencia también de nuestra gesticulación, de nuestra comunicación no verbal, de la tonalidad, nos grabábamos, escuchábamos, o sea, puede decir que por 5, 10, 15 minutos de un ejercicio de oratoria, luego venían 2 o 3 horas de, vuelvo a lo que comentamos al principio, desglosar la información, ver, oye, estoy hablando en el tono correcto, con la velocidad correcta, mis gestos acompañan o no acompañan a la comunicación. Y es una, digamos, una asignatura, especialmente en el mundo de habla hispana, que tienen la inmensa mayoría de los directivos pendiente y suspensa. Entrenamiento y formación específica en comunicación. Perfecto, señor Bernard. Muchas gracias por la aclaración. Pasemos a la siguiente consulta, que tiene que ver con de qué manera el pensamiento crítico puede mejorar la resolución de problemas en un equipo de trabajo. Es que se me estaba ocurriendo una cosa que se me olvidó responder cuando lo de la comunicación, pero la cuelo brevemente y luego vuelvo a revisar la pregunta. Y es, fíjate, en el mundo actual estamos hablando que los directivos, o sea, los líderes, liderazgo, los directivos, casi más del 50, el 75, 80% de su labor es comunicación. ¿Y cuánta formación han recibido con respecto a la comunicación? Realmente no guarda relación alguna la necesidad, en este caso, la descripción del puesto de trabajo, de las habilidades y competencias necesarias para ese puesto de liderazgo con la formación que han obtenido, que casi siempre es sobre todo una formación más en competencias técnicas y no en competencias intrapersonales e interpersonales. Ahora, aquí hila con la pregunta de qué manera el pensamiento crítico puede mejorar la resolución de problemas en un equipo de trabajo. Pienso primero cómo puede ayudarme el pensamiento crítico en la resolución de mis propios conflictos intrapersonales y luego lo aplico a la resolución de los conflictos o problemas en un equipo de trabajo. Y aquí es fundamental porque nos ayuda a fomentar un enfoque sistemático y colaborativo. No solo sistémico, sistemático y colaborativo, no aislado donde una persona toma las decisiones y ya está, sino que todos colaboramos de manera conjunta en el análisis y, lógicamente, si el análisis es bueno, los posibles resultados son muy pocos, porque ya no son opiniones.
Ya son realmente evidencias basadas en los hechos y se reducen también las probabilidades de errar y de utilizar approaches o enfoques que no valgan la pena. Entonces aquí, en vez de adoptar soluciones inmediatas, los equipos que piensan críticamente analizan las causas raíz de los problemas y a través de ese análisis de la causa raíz exploran alternativas y evalúan las consecuencias de cada opción. Esto genera decisiones mucho más sólidas y mucho mejor fundamentadas. Aquí también este proceso promueve la participación activa de todos los miembros del equipo, alentando, lo que es la diversidad de ideas y la diversidad de perspectivas. Se puede decir que gracias a ello también se convierte en un proceso mucho más inclusivo, menos discriminatorio y obtenemos soluciones lógicamente más creativas y efectivas. Perfecto. Señor Bernard, ¿cómo se puede fomentar y formar el desarrollo del pensamiento crítico en los empleados dentro de una empresa? Lo primero que tenemos que definir y destacar es que hay una necesidad de hacerlo. ¿Te acuerdas? En otros espacios hablamos un poco de los niveles de competencia, ¿no? La incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente, competencia consciente y luego la competencia inconsciente. Y aquí en estos momentos nos enfrentamos al gran reto de que estamos hablando de una incompetencia inconsciente. Es decir, las personas no son conscientes, que no son pensadores críticos, o sea, que no emplean el pensamiento crítico, puesto que también es una disciplina, se puede aprender. Y aquí es lo primero, es esa toma de conciencia de que dices, a ver, yo pensaba que utilizaba el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento racional, y me doy cuenta que no. En el momento que me doy cuenta, puedo empezar a hacerlo y esto requiere un enfoque ciertamente estructurado. Aquí las empresas pueden implementar programas de formación que incluyan talleres sobre el análisis de problemas, la evaluación de argumentos y las tomas de decisiones. Algo que nosotros fomentamos dentro de nuestros coloquios participativos, reflexivos y autoevaluativos. Podemos llamar también círculos de pensamiento crítico. Aquí también es fundamental crear una cultura organizacional que valore el cuestionamiento constructivo y la curiosidad. Cuestionamiento constructivo no es crítica indiscriminada, es cuestionar las decisiones, las estrategias, los procedimientos, pero en base a la evidencia, en base a realmente hechos reales y basados también en la curiosidad. No en poner el dedo y buscar culpables, sino en la curiosidad de mejorar, de poder mejorar los procesos. Y aquí son los líderes que deben modelar este comportamiento, alentando a sus empleados a considerar múltiples perspectivas. Para ello les tengo que involucrar. De aquí, actividades como estudios de caso, debates internos y sesiones de brainstorming son útiles para desarrollar estas habilidades. Y como ves, no son habilidades que desarrollamos leyendo un libro o haciendo un curso online autoguiado. Necesitamos la retroalimentación constante para fomentar y mejorar, perfeccionar también estas habilidades en la práctica diaria. Muy bien, señor Bernard. Le pedimos que nos permita un breve receso y estamos regresando con la segunda parte del podcast del día de hoy. Vamos entonces a una pausa y volvemos.
Muy bien, en el episodio de hoy nos acompaña Bernard Schieber desde España y estamos conversando sobre el tema pensamiento crítico, el motor de la innovación en empresas de España y Latinoamérica. Señor Bernard, antes de continuar con la segunda parte del podcast de hoy, nos gustaría que nos comente para las personas que quieran seguir en contacto con usted, cómo lo pueden ubicar y si también puede hacernos mención de una síntesis o algo que usted quiera compartir de las actividades que realizan en Novia. Muchas gracias, Ana. A ver, la forma más fácil de ponerse en contacto conmigo es a través de Management Talks Perú, el canal de YouTube, el perfil de LinkedIn y también a través de mi propio perfil con mi nombre en LinkedIn o bien a través del perfil de Innovia Behavioral Health, tanto el internacional en inglés como el Innovia Behavioral Health LATAM y Spain en español. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en día desde Innovia a nivel internacional, a nivel global, es único. Somos la primera y única plataforma a nivel internacional, a nivel mundial, que estamos ofreciendo justo coloquios, mentorías, tutorías grupales, reflexivas, participativas y autoevaluativas en los más diversos campos del saber y del bienestar humano, pero siempre vinculados a las competencias y habilidades intrapersonales e interpersonales. No son masterclasses, pero a ver, hay una parte siempre, también una parte académica donde hablamos sobre las teorías y tal, pero sobre todo nos centramos en lo que a las personas en ese momento les mueve, les conmueve o incluso los obstáculos a los que se enfrentan. En español estamos ofreciendo ahora mismo unos 50 coloquios grupales semanales, todas las semanas, o sea, más de 200 al mes, una media de 10 al día, con las diversas temáticas. Yo personalmente facilito 10 coloquios temáticos en español, desde comunicación efectiva, resolución de conflictos, identificación, superación del burnout, pensamiento crítico, sesgos, falacias, gestión del cambio, gestión del tiempo y alguna cosita más. También cofacilito 5 espacios dentro de nuestro programa de responsabilidad social corporativa, que es un programa de acceso libre para las personas, uno por día para mejorar también en su vida diaria, en su emprendimiento, en sus dotes de liderazgo, de gestión, y también facilito unos cuantos en inglés. Entonces, es un servicio de suscripción para personas, para individuos y a su vez también para empresas. Hay una gama de empresas que es tarifa plana, que las empresas por menos de lo que cuesta, dependiendo del tamaño, ¿no? Menos de lo que cuesta un café al día, pueden ofrecerle a toda su plantilla y sus familiares acceso ilimitado a todos nuestros espacios. Y para los particulares hemos lanzado ahora una nueva propuesta que por $80 al mes, menos una promoción del 20%, pueden obtener una segunda membresía gratuita para compartirla. Y ahí también volvemos a ese target, es decir, un café al mes. Por lo que te cuesta un café al día, tienes acceso ilimitado a todos los coloquios, tanto en español como en inglés, de Innovia Behavioral Health. O sea, son espacios, coloquios grupales de alto impacto y alto rendimiento, reflexivos, participativos y autoevaluativos, que representan la escala superior, el nivel más alto del aprendizaje en adultos. Perfecto, señor Bernard. Interesante lo que realizan en Innovia, y a las personas que ven este podcast saben cómo ubicarlo, seguirlo, contactarlo. Pasemos a la siguiente consulta. ¿Cuáles son los principales desafíos para implementar un enfoque basado en pensamiento crítico en las empresas en Latinoamérica y en España? A mí, a priori, a primera vista, se me ocurren realmente 3. O sea, tenemos aquí el problema de la resistencia al cambio, común no solo en los países de habla hispana, sino es un tema común a nivel internacional. Están las barreras culturales, que aquí sí que están muy pronunciadas, puesto que los conceptos de globalización, los conceptos globales importados de otros entornos socioeconómicos culturales, lógicamente no aplican siempre, nunca al 100%, y muchas veces ni con calzador en otras culturas, y lógicamente el mayor enemigo quizás sean las estructuras jerárquicas tradicionales, ya que desincentivan lo que es el cuestionamiento de las decisiones superiores, y esto limita
el espacio para el pensamiento, para desarrollar el pensamiento crítico. Además, en algunas culturas organizacionales, cada vez más en moda, se valoran las tomas de decisiones rápidas más que un análisis profundo. Y esto dificulta la adopción también del enfoque del pensamiento crítico. Aquí la falta de formación adecuada también es un obstáculo. Y superar estos obstáculos requiere compromiso organizacional desde lo que es la capacitación continua, partes como lo es Innovia Behavioral Health, que son espacios de formación continua, y el cambio de mentalidades, aprendizaje transformacional, para fomentar una cultura más abierta y más reflexiva. Muy bien, señor Bernard, ¿cómo puede el pensamiento crítico ayudar a las organizaciones a adaptarse a los cambios en un entorno empresarial cada vez más dinámico? Aquí sí el pensamiento crítico es clave, ya que nos permite evaluar la información y tendencias de forma constante y ir adecuando también nuestras decisiones y nuestros procesos en función de lo que estamos viendo. Y aquí me gusta siempre destacar una anécdota, ¿no? Un pensamiento de un amigo mío que fue el excomandante del TLP, Tactical Leadership Program, que es el Top Gun europeo. Es un piloto de combate, un coronel de las Fuerzas Aéreas Españolas, y él también siempre coincidimos y decimos, tenemos ahí un bagaje militar los dos y a veces nos contamos batallitas. Y ahí es lo que él siempre dice, mira, sí, la toma de decisiones rápidas es importante, es buena, pero hay que analizarlo. Y una vez que has tomado una decisión, eso no significa que nos tenemos que agarrar esa decisión, sino que tenemos que reevaluarla constantemente. Por lo que arriba, cuando estás en un caza de combate, claro, vas a 1000 y pico por hora y cada segundo cuenta. Cada segundo son muchísimos metros que estás recorriendo. Y entonces sí, tenemos que tener un análisis previo muy coherente, profundo, detallado, para luego poder tomar esas decisiones rápidas. Y ahí también me gustaría destacar la obra de Daniel Kahneman. O sea, tenemos las dos, piensa rápido, pero también piensa despacio. O sea, tenemos que conjugar y combinar las dos cosas. No son antagónicos y no es una dicotomía. No es piensa rápido o piensa despacio, no es. Hemos de pensar despacio y hemos de pensar rápido. Y eso es lo que nos da también el pensamiento crítico. Esto ayuda a los equipos a identificar la información más relevante, anticipar obstáculos y ajustar sus estrategias de manera efectiva. Entonces, aquí es donde sí, este enfoque reduce la reactividad y fomenta la responsividad. Es decir, no es una reacción, sin reacción impulsiva, como dijimos al principio, sino es una respuesta premeditada y no una reacción precipitada, con lo cual es una respuesta mucho más estratégica y sostenible a los cambios y, fundamental, nos permite cuestionar el status quo, ya que eso es esencial para poder innovar y mantenernos competitivos en mercados de tan rápida evolución. Perfecto. Señor Bernard, dicen que lo que no se mide es un poco complicado controlarlo, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo pueden las empresas medir el impacto del pensamiento crítico en su rendimiento y éxito a largo plazo? Un clásico de Peter Drucker, lo que no medimos, no podremos mejorarlo, sobre todo no a largo plazo. Y aquí es donde tenemos que también optar. O sea, esto no es una apología en contra del cortoplacismo. En parte sí, pero tenemos que tener en cuenta el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. Y lo que es bueno para el largo plazo no necesariamente es bueno para el corto plazo. Y está visto que lo que es bueno para el corto plazo es pan para hoy y hambre para mañana. Y aquí sí, medir el impacto del pensamiento crítico puede ser un desafío para las empresas, pero aquí tenemos indicadores clave como la calidad de las decisiones estratégicas, la tasa de éxito en la resolución de problemas complejos y en la innovación. O sea, son indicadores clave para poder medir el impacto del pensamiento crítico. También otro enfoque es monitorear el retorno de la inversión en programas de formación, algo que no se hace
sobre todo en relación con el pensamiento crítico, evaluando las decisiones basadas en este enfoque que mejoran la eficiencia y la rentabilidad. Además, también es cierto, encuestas de clima laboral, que las solemos recomendar mucho, pueden reflejar cómo los empleados perciben también su capacidad para aplicar el pensamiento crítico en sus empresas, en su trabajo diario y el impacto que tiene en el rendimiento organizacional a largo plazo. De poco me sirve que tenga yo pensadores críticos en la empresa, responsables, etcétera, etcétera, si al final no les dejo aplicarlo. Entonces se atrofia. Y en vez de contribuir e innovar, lo único que hacen es se limitan a ejecutar. Y es un poco lo que tenemos hoy en día en muchas empresas, esa queja por parte de la dirección de la empresa de la falta de participación activa. Algo que comentamos en la entrevista sobre comunicación interna en las empresas. No, se quejan de la falta de participación activa, pero luego no lo tienen en cuenta, no lo comunican, no hay retroalimentación, no hay consideración. Entonces, ya al final dices, mira, dejo de hacerlo. Y dicen, no, que necesito ideas, pero aquí se hace como lo hacemos siempre. Entonces, ¿para qué me estás pidiendo ideas? O sea, hay mucha información contradictoria, muchos procesos también, protocolos contradictorios en las empresas que lo único que hacen es socavar e impedir que los empleados, las personas puedan aplicar el pensamiento crítico.